Hola amigos de Orner Ediciones. Estamos aquí en una nueva entrega y hoy vamos a intentar explicar, siguiendo las directrices de Victor Davis Hanson de Diari Signal, cómo es y cómo está la situación entre Estados Unidos y la guerra entre Ucrania y Rusia. Es un comentario que, pues estamos intentando elaborar para aclarar el lío monumental que ha generado Trump a partir de todas sus declaraciones. Y siguiendo al final de este vídeo, podcast, les colocaremos los dos enlaces a las fuentes originales para que ustedes puedan escuchar en inglés. Es el contenido que nosotros vamos a intentar sintetizar. Por una parte, existe una disputa entre Zelensky, Trump y Vance en la Casa Blanca. De ahí arranca la extraordinaria situación que a todos nos ha sorprendido. No podemos negar que una situación en la que con cámaras se haya evidenciado un desacuerdo formal entre dos mandatarios implicados en una situación de guerra no es, desde luego, habitual, y podríamos decir que es totalmente excepcional. Hanson describe una tensión creciente entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, centrada en malentendidos y ópticas políticas. Zelensky se encuentra en una posición subordinada frente a Estados Unidos porque recibe la ayuda directamente de Estados Unidos, pero no parece comprender y no parece querer mostrar que esta dinámica debe adaptarse a la nueva situación. Y esto irritó a Trump y a Vance, porque la realidad es que el objetivo fundamental del gobierno Vance es lograr la paz, es decir, lograr que la guerra se detenga después de 3 años. La mala óptica surge cuando Trump y Vance, respaldados por el movimiento MAGA, parecen estar intimidando a Zelensky. Es un líder pequeño en estatura, pero con un apoyo grande, simbólico en Europa. ¿Y por qué decimos grande? Porque los europeos se han basado en su diálogo, en su narrativa, en que Putin era el dictador y Zelensky el demócrata. Trump está trabajando activamente para poner fin al conflicto, alineándose con su promesa de campaña de detener la guerra rápidamente. Hanson destaca que Trump busca un acuerdo negociado que incluya un alto fuego y una zona desmilitarizada, similar a la que existe en Corea, permitiendo a Putin retener Crimea y el Donbass, pero evitando la entrada de Ucrania en la OTAN. Trump también propone que Ucrania compense a Estados Unidos con recursos naturales como minerales de tierras raras a cambio del apoyo militar y financiero recibido, lo que ha sido criticado como un enfoque puramente colonialista. Pero, sin embargo, a lo largo de este podcast vamos a intentar explicar que no es como pueda ser dicho. Trump afirma además que la administración que dirigió desde el 2017 al 2021 fue la única en las últimas 4 en las que Rusia no invadió otro país, atribuyéndolo a su política de disuasión. Ejemplos: eliminación de Soleimani, Baghdadi, ISIS y Wagner. Hanson interpreta esto como Trump diciendo que su presencia intimidó a Putin, a diferencia de Bush, Obama y Biden. Hanson argumenta que Trump ve la guerra como un fracaso de Europa y la administración Biden, que no lograron detenerla tras 3 años y 1,5 millones de víctimas estimadas, que probablemente serán más. La realpolitik que se plantea aquí es: Hanson defiende la decisión de Trump de negociar con Putin, un dictador, comparándola con alianzas históricas de Estados Unidos con líderes como Stalin contra los nazis y Mao contra la URSS. Esto refleja un enfoque pragmático de la realpolitik para reducir la guerra en interés de Estados Unidos. Propone que si Trump logra un acuerdo, será visto como un héroe en Europa, Estados Unidos, Ucrania y Rusia, a pesar de la retórica actual. Estados Unidos ha negociado siempre con dictadores, buscando su beneficio. Estados Unidos, como dijo una vez
Kissinger no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes. Según Hanson, las negociaciones entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos estaban cerca de concretarse. El principal punto de desacuerdo está donde retrocederá Putin territorialmente desde la invasión del 24 de febrero de 2022, específicamente en relación con la ubicación en la zona desmilitarizada que se pretende ubicar. Para ello, Trump ha propuesto un acuerdo innovador que involucra concesiones mineras en áreas ricas en estos recursos para que, habiendo empresas europeas y estadounidenses, la disputa en futuros ataques de Rusia vayan disminuyendo. Esta posición única de Ucrania y los malentendidos de Zelensky pues hace que muestre al mundo una incomprensión por parte de Zelensky hacia Estados Unidos. En su único sostén real es Estados Unidos, ya que Europa no ha cumplido sus promesas de apoyo económico y militar. Y la izquierda estadounidense, que lo idolatra, ya no tiene poder para conseguir ese cambio, ya que desde 2025 de enero la administración ya no es de izquierdas, sino que es republicana conservadora. Hanson critica que Zelensky, por no adaptarse a ese estilo de Trump, interrumpirlo, presentarse informalmente y no entender los matices del idioma o la política estadounidense, ha generado confusión. Es uno de los casos que nos ha sorprendido, que Zelensky, lejos de querer mantener una conversación por medio de un intérprete, haya estado escuchando en directo afirmaciones que para una persona como el que habla, pues cuesta trabajo entender los matices. Y hablemos que los matices en política y en la diplomacia son importantes. Esto contrasta con un Estados Unidos que trata a otros aliados como Israel, a quienes se les exige más responsabilidad. ¿Cuáles son los desafíos políticos y culturales, pues? Zelensky se siente incómodo con el movimiento MAGA y los republicanos conservadores que ahora controlan su destino, ya que prefieren el respaldo de europeos y la izquierda estadounidense, quienes lo ven como una estrella del rock, pero carecen de influencia práctica en este momento. Y esa influencia es importante. Trump y Vance deben cuidar su imagen pública para no aparecer abusivos frente a un líder que representa un país devastado por la guerra. Porque detrás de ese líder, detrás de ese presidente de Ucrania, hay millones de personas intentando defender sus hogares. En el fondo, se busca tener una paz duradera y Trump repite una y otra vez que los muertos en esa zona desde la batalla de Stalingrado no se recuerdan. Es, sin duda, el Stalingrado del siglo XXI, nos recuerda Hanson. Zelensky no entiende su dependencia total de Estados Unidos ni cómo tratar con Trump y los republicanos conservadores, los que son ahora que poseen el poder. Se comporta de manera inapropiada para una posición subordinada, interrumpiendo a Trump, vistiendo informalmente. Y eso, otros aliados lo han hecho de forma serena y tranquila. Recordemos al presidente, al líder laborista, presidente del gabinete de Gran Bretaña, con las afirmaciones de Trump. Supo mantener el tipo. El acuerdo, pues, es un acuerdo que supera a la situación y es complejo. La presencia de la OTAN, las fronteras, la ubicación de la ocupación de Crimea y del Donbass, todas estas concesiones mineras que son clave para incentivar una presencia occidental que garantice la paz, evitando que Putin vuelva a atacar esas zonas, ya que serán zonas de interés económico para Europa y Estados Unidos. Estados Unidos otorga a Ucrania un trato especial que no ofrece a otros aliados, como no exigirle elecciones o un gobierno de coalición durante la guerra, a diferencia de lo que se pide a Israel. Porque recordemos que Zelensky, desde que
se ha colocado como presidente no ha metido en el gabinete de guerra a la oposición y los partidos no existen y las elecciones, como tal, por ser en periodo de guerra, han desaparecido. La guerra ha sido devastadora y un acuerdo urgente. La presencia occidental en Ucrania a través de concesiones económicas podría ser la base de una paz duradera. ¿Qué hechos son los fundamentales para entender esta situación? Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero del 22 bajo el mandato de Vladimir Putin. Desde entonces, el conflicto ha causado enormes pérdidas humanas y desplazamientos, con una Ucrania perdiendo territorio, Crimea y partes del Donbass, que ya están bajo el control ruso o de separatistas desde 2014. El apoyo de Estados Unidos ha sido principalmente por medio de proveer ayuda militar, económica y humanitaria desde el 2022, esperando a Europa en términos de contribución tangible, que no ha llegado. Europa se ha retirado y ha dejado que Estados Unidos llevara la carga pesada de mantener esta guerra durante 3 años. Tras la llegada de Trump al poder en enero del 2025, el enfoque ha cambiado radicalmente y ha cambiado hacia una situación de querer terminar la guerra ya. Trump conversó con Putin el 12 de febrero del 25, acordando iniciar negociaciones para detener la guerra, y también habló con Zelensky, quien insiste en participar directamente, según reportes de la BBC y del Confidencial. Hanson sugiere que estaban muy cerca de un acuerdo, pero la ubicación de la zona desmilitarizada sigue siendo un obstáculo principal. Trump propuso que Ucrania ceda acceso a sus recursos minerales, como tierras raras, como compensación por la ayuda estadounidense. Una idea que Hanson considera innovadora para estabilizar la región. Pero recuerden que a Zelensky siempre se le planteó la ayuda militar como una entrega de un cheque en blanco que nunca tendría que retornar. Ahora ha cambiado. Zelensky ha adoptado medidas autoritarias bajo su ley marcial, como por ejemplo suspensión de elecciones, supresión de oposición, lo que Trump ha criticado públicamente llamándolo dictador en febrero del 2025. Y esto ha tensado las relaciones, ya que Zelensky rechaza negociar sin un rol activo. ¿Cuál es la situación, la realidad política con la administración Trump en el poder? Pues su situación es que los republicanos conservadores dominan la política exterior de Estados Unidos. Europa, aunque vocal de su apoyo a Ucrania, no ha igualado el compromiso financiero militar que Estados Unidos ha otorgado. Y la izquierda estadounidense ha perdido la influencia totalmente. Tenemos, pues, unos malentendidos culturales y políticos, unas ópticas desfavorables entre Trump, Vance. Al querer presionar a Zelensky, se corre el riesgo de parecer intimidadores frente a un líder que simboliza la resistencia ucraniana con miles de muertos, militares y civiles. Esta es la situación que podemos describir dentro de la relación de Estados Unidos con Ucrania. Es una guerra de 3 años, miles de muertos, desplazados, destrucción. No es sencillo terminar una guerra, pero parece ser que Trump ha decidido zanjar el tema de la mejor forma posible. Y la mejor forma posible, desde luego, no parece que sea la más aceptada por todos. Pero, ¿qué son los acuerdos de paz en una guerra? Probablemente eso. Lo único que deberíamos tener presente es que estos acuerdos no sean el preludio de otra guerra mayor. Porque recuerden que la historia reciente del siglo XX nos trae el recuerdo de que tras todos los acuerdos que se firmaron, tras las guerras principales, todas llevaron a una guerra mayor. Y recuerden también que la relación entre la Prusia del siglo XIX y la Rusia zarista fueron los inicios, los albores de unas guerras mayores.
Probablemente los únicos que pueden llegar a entender esta situación son los propios historiadores, que conocen muy bien y al detalle cómo se desarrollan las guerras entre naciones, entre los poderosos, porque al final el pueblo es el invitado para, tras la comida, fregar los platos y recoger la mesa. Hasta aquí, señores, intentando explicar esta situación entre Vance, Zelensky, Trump y Putin, Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Y tengan presente que la Unión Soviética devoró a la Ucrania con millones de muertos y todos esos elementos no están en el saco roto, siguen estando presentes en las relaciones entre estos dos países. Hasta la siguiente, aquí, en Honor Ediciones, intentando dar luz y argumentos a las situaciones que probablemente a usted le interesa. Hasta la siguiente, chao.